todos comparten las mismas concepciones, diríamos, teológicas. Todos comparten haber tenido 12 discípulos. Todos festejan su día, el domingo, como un día sagrado. Y todos comparten muerte de 3 días y resurrección, ¿verdad? De esta manera, vemos como todos los imperios, compartiendo ideológicamente historias institucionales, todas oficiales, las mismas para dar vida, como columna vertebral, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, recreándolas bajo realidades de cuentos para cada época, de todos los tiempos, todos sometidos a una sola realidad, que ya conocemos, del control social con sistema vasallo. Tenemos que decirlo. Según rememora la historia que nosotros conocemos en el mundo occidental, encontrado por la hermana del faraón o rey y criado como hijo, luego desterrado por identidad por medio de sus mismas aguas, llevó a su pueblo de tal flagelo, puestos cada uno sobre sus pies al logro de tal promesa de construir un gran imperio más grande que todos juntos. Y acostumbrados a presentar normas y leyes de vida en tablas de todos los tiempos como único medio simbólico para construir moral en las bases del mismo hogar tradicional, bajo intereses mezquinos de seguir dando muerte a los hombres que proponen libertad en nombre de un creador natural que se manifiesta como solo sentimiento, entendiendo que se comparte la doctrina teológica de tranquilizar tu espíritu para llegar a sus esferas y ofrecerse para dar testimonio de su existencia en el tiempo, de la vida corporizada, bajo el designio mal comprendido de la metáfora escrita por testigos y no por primeros actores, de que todo el planeta y sus bondades naturales está para la satisfacción de la realidad de sus hijos, seres de su misma esencia. Con ese fragor se reunieron datos de convivencia de pueblos y en la modernidad sellando un nuevo devenir plasmados como el primer testamento del primer estado, tiempo después, con la caída de la torre de Babel y al no entendimiento verbal de la comunidad, nos desparramamos, según cuenta la historia, por los caminos para reencontrarnos con nuestro Creador. Y llegando a Grecia, 400 años antes de Cristo, un grupo de 72 ancianos pensantes, según cuenta la mitología o la fábula, en cuartos individuales plasmaron el mismo testimonio en sus respectivos escritos, bautizados por el hecho como mensaje divino, retrotrayéndose a normas antiguas jurisprudenciales. Tiempo después, en el segundo congreso, Concilio de Trento, bautizado como los deuterocanónicos, siendo tratado al libro de los primeros escritos, y así entendemos cómo una cultura de Medio Oriente predomina en Occidente y se establece, y los pueblos occidentales la adoptan como propia, ¿verdad? De tal manera, como manifestamos, con gozo y seguridad se refunda la Iglesia de Cristo, del enviado, del ofrecido, del sacrificado, quien se ofreció a bajar a los infiernos para liberar de la muerte a los hijos del Padre, presos por el demonio, quien dijo: sobre esta piedra se construirá mi templo, mi historia. Pero a esos hombres nunca se los escuchó. Y en el tiempo siendo construido, tiempo después, por hombres del sistema de la razón coercitiva, en el momento de Jesús, los fariseos y romanos, bajo intereses propios de un sistema donde hoy es importante el cuenco y no el agua, donde todos somos un medio material por venir y no una finalidad de gloria espiritual, ¿verdad? Por eso, este sistema se sentó sobre las culturas ancestrales, donde hoy el ser humano no sigue la palabra de Cristo o la religión de Dios. Se sigue la palabra mercantilismo, que favorece a las logias, a los grupos cerrados, ¿verdad? Esa es la religión del hombre moderno, aparentemente. No en totalidad, pero yo me atrevería a decir en un porcentaje interesante. Y esto realmente tiene que terminar para que la evolución sea una evolución
existencial, producto del tiempo, y nada más. Estamos sometidos a una idea donde nosotros mismos a veces no entendemos mucho. Porque los pueblos hoy en día no queremos guerra, no queremos este sistema generacional. Justamente por ese motivo hubo tanta represión, tanta lucha para una democracia. De esta manera todos los precedidos comparten la misma historia en el tiempo. Para el 300 después de Cristo, San Jerónimo traduce el libro del griego al latín y nace la Vulgata, llegando al año 400 después de Cristo. En el siglo XV, un monje católico español llamado Casiodoro de Reina traduce el libro del latín al castellano. Perseguido por el papado con amenazas de quemarlo vivo en la hoguera, huye del monasterio y su amigo Cipriano Valera decide acompañarlo en su huida. Hoy, de todos estos estudios, gracias a la ciencia, gracias a los estudios de el carbono 14, arqueológicos, de suelos geológicos, esta maravilla nos presenta un libro denominado La Biblia desenterrada. Gracias a un autor, al profesor Israel Finkelstein. Este profesor es arqueólogo en ciencias humanas, se especializó y en religión. Este libro fue sustentado económicamente en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, con una sola intención. En el libro que figura en la Biblia como deuterocanónicos, son escritos encontrados en papiros dentro de vasijas de cerámica sellada en la ciudad de Qumran, en el Mar Muerto. Y hoy, gracias a la ciencia y tecnología, se realizan estudios de suelos geológicos, arqueológicos y de carbono 14, y se manifiesta todo como historias que se dividen como estrellas en la oscuridad, todo por el orden de administrar los destinos de la humanidad, ¿verdad? Esbozando el misterio de la vida y no de la claridad de la misma, de la claridad de la misma. La Biblia desenterrada es una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Es una obra de síntesis que representa el resultado de una investigación arqueológica hecha sobre los acontecimientos expuestos por la Biblia, de presentar hechos que ya eran entonces conocidos por los especialistas. Esta obra desató muchas polémicas desde su aparición. ¿Por qué? Porque, comenta este autor, exclusivamente se refiere, diríamos, a los patriarcas, se refiere este autor a la conquista a jueces y a reyes. El 70% de la Biblia que muestra dentro de una organización nunca existió, como por ejemplo, según este autor, da a entender que la historia de los patriarcas, la conquista, jueces y reyes es un análisis totalmente distinto, como por ejemplo el reino del rey Salomón nunca existió, que diríamos Abraham, Jacob, todos los patriarcas diríamos existieron en distintos tiempos y que fueron sistemas políticos. Eso muestra, se estabilizó para responder a un sistema generacional, dando a entender las tierras. Y justamente se conforma este estudio para mostrarle al pueblo de Israel que la historia es totalmente una historia
donde el pueblo tiene que salir del sistema generacional, salir de los holocaustos, para que se termine los conflictos en el mundo. El pueblo israelita, este estudio de la Biblia desenterrada, es una esperanza para que se redima, para redimirse y comprender su historia, cómo se conformó como pueblo. Y no la historia que le contaron para abolirlos y abolir a los pueblos mediante dirigentes irresponsables, donde la existencia no tiene jerarquía y tan solo en base a la ciencia, mediante la física experimental, es un zoológico de partículas. Y diríamos de historias que fueron tomadas de los estudios de los antiguos, estudios de medida, no de base simbólica, en base a fenómenos. Y así, mis queridos amigos, nos encontraremos en otra oportunidad. Este es tu programa, Haz Periodismo desde tu casa. Los saludó Javier Terrazas, su amigo. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad para seguir charlando. Desde Buenos Aires, Argentina, te recomiendo que hagas periodismo desde tu casa para compartir, comentar las realidades sociales y económicas de nuestros pueblos. De esta manera, avancemos a una socialdemocracia como humanidad, entendiendo el siglo XXI, donde la humanidad tiene que reencontrarse, tiene que entender el sistema que lo amenaza y redireccionar para la vitalidad y la movilidad, comprender las historias que nos conformaron y comprender que somos producto de un sistema generacional de guerras, de holocaustos, y eso tiene que terminar. Avancemos juntos hacia una socialdemocracia. Centrémonos en una sola sociedad, con sus costumbres y con sus niveles espirituales y de razón, pero todos conformados en una sola movilidad. Desde Buenos Aires, Argentina, una vez más los saludo. Para despedirme, Javier Terrazas. Haz periodismo desde tu casa, coméntanos la realidad social y económico de tu barrio. Hasta la próxima. Haz periodismo desde tu casa.